tu preciosa palabra y hablar de esta salvación tan grande, Señor, que tú nos has dado por gracia. Háblanos conforme a tu voluntad, conforme a tu Espíritu Santo, Señor, y no conforme a lo que nosotros queramos. Estamos aquí, Señor, para abrir nuestro corazón y nuestros oídos y ser receptivos a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, este es tu tiempo, este es tu espacio. Háblanos conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar lo que hace 2 semanas aproximadamente estuvimos estudiando. ¿Recuerda usted que hablamos de la salvación? ¿No es así? Hablamos de la salvación y hoy vamos a continuar con esto. Quiero solamente que demos un breve repaso al tema de la salvación y es que comenzamos una predicación, salvos por gracia, y hablamos que el Señor nos ha concedido la salvación no por las obras que hayamos hecho, no por lo bien portados, no porque lo merezcamos, sino por su misericordia. Amén. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por medio de la fe. Dice, y esto no de ustedes, es decir, ustedes no pueden hacer nada para ser salvos. El alcanzar la salvación no es algo que ustedes puedan hacer, no es por algo que ustedes hayan hecho o hayan logrado. Dice, pues es un regalo de Dios, pues es don de Dios. Yo pregunto, para recibir un regalo, ¿hay que trabajar? No, si no, no fuera regalo, fuera un pago, ¿están de acuerdo? Fuera un salario. Pero un regalo no hay que, incluso ni siquiera merecerlo, porque un regalo se da cuando alguien nos muestra su amor, nos muestra su cariño, y así seamos la peor persona del mundo, a esa persona le place darnos un regalo, aunque nosotros no merezcamos. Es un regalo. ¿Hicimos algo para ganarlo? No. Y la salvación es precisamente un don de Dios. Amén. Debemos tener conocimiento de la verdad de nuestra salvación para así no caer en la tentación de pensar que la tenemos que ganar con esfuerzos propios. Estuvimos hablando, hermanos, de la necesidad de la salvación. Mencionábamos y hacíamos la pregunta, ¿de qué necesitamos ser salvos? Del pecado y sus consecuencias. Hablamos de que nuestro Señor Jesucristo fue la persona que más mencionó acerca del infierno. ¿Se acuerda? Nuestro Señor Jesús es la persona que más enseñó acerca del infierno, y es una realidad que nosotros tenemos delante. El pecado y sus consecuencias. Necesitamos ser salvos del pecado y sus consecuencias. Hay consecuencias para esta vida. ¿Alguien cree en eso? Hay consecuencias de vivir en pecado en esta vida. Pero déjeme decirle que son las menos. Porque las consecuencias eternas son aquellas en las que debemos de pensar. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que en aquel día, Mateo 13:41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Marcos 9:47 y 48 dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición.
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, ¿cuántas veces caminamos sin estar conscientes de la eternidad que tenemos delante? A veces creemos que esta vida es lo único que tenemos, creemos que el procurar el bienestar para esta vida, procurar el tener satisfechas nuestras necesidades para esta vida es suficiente y perdemos de vista la eternidad que está por delante. Sharon ya nos enseñaba en una predicación con esta pequeña ilustración del cordón que tiene señalada solamente una pequeña parte e imaginando que el cordón sea eterno. Solamente nosotros tenemos unos pocos años aquí, porque son nada comparados con la eternidad que tenemos delante. Y quiero compartirte un fragmento de una obra que se llama El retrato del artista adolescente, de un hombre, un escritor irlandés, James Joyce. Y habla precisamente de la eternidad. Intenta darnos una ilustración acerca de la eternidad. Y hablando precisamente de la condenación del infierno. Él dice en su obra: la última tortura, la que sirve de remate a todas las otras del infierno, es su eternidad. Eternidad. Oh, tremenda y espantosa palabra. ¿Qué mente humana podría comprenderla? Y tener presente que se trata de una eternidad de sufrimiento. Aunque las penas del infierno no fueran tan terribles como son, se harían infinitas solo por estar destinadas a durar para siempre. Pero al mismo tiempo que son eternas, son también, como sabéis, insufriblemente intensas, intolerablemente intensas y extensas. Sufrir, aunque fuera solo la picadura de un insecto por la eternidad, sería un tormento espantoso. ¿Qué será pues el sufrir para siempre las múltiples torturas del infierno? Para siempre, por toda la eternidad, no por un año, no por un siglo, no por una era, sino para siempre. Traten de representarse la horrible significación de estas palabras. Vosotros habréis visto frecuentemente la arena en una playa. Qué diminutos son los granos de la arena, y cuántos de estos granitos hacen falta para formar el puñado que un niño abarca con la mano en el juego. Pues imaginad ahora una montaña de esta arena de más de 1 millón de millas de altura, que alcanzara desde la tierra hasta los cielos empíreos, de más de 1 millón de millas de ancho, tal que se extendiera hasta el espacio más remoto, y de más de 1 millón de millas de espesor. E imaginad esta enorme masa de innumerables partículas de arena, multiplicada tantas veces como las hojas hay en el bosque, gotas de agua en el enorme océano, plumas en los pájaros, escamas en el pez, pelos en los animales y átomos en la vasta extensión de los aires. E imaginad que al cabo de 1 millón de años viniera una avecilla a la montaña y se llevara en el pico un solo granito de arena. ¿Cuántos millones de centurias, millones de centurias transcurrirían antes que la avecilla hubiese transportado ni tan siquiera un pie cuadrado de la arena de la montaña? ¿Y cuántos siglos de edad tendrían que transcurrir antes de que la hubiese transportado toda? Y sin embargo, al final de tan enorme periodo de tiempo, ni aún siquiera un solo instante de la eternidad podría decirse que había transcurrido. Al fin de todos esos billones y trillones de años, la eternidad apenas se hubiera empezado. Y si esta montaña volviera a levantarse tan pronto como el pajarillo hubiera terminado de transportarla, y el pájaro volviera y la comenzara a transportar de nuevo, grano a grano,
y así se volviera a levantar y a ser transportada tantas veces como estrellas hay en el cielo, átomos en el aire, gotas de agua en el mar, hojas en los árboles, plumas en los pájaros, escamas en el pez, pelos en los animales, al fin de todas estas innumerables formaciones y desapariciones de aquella montaña inmensurablemente grande, no se podría decir ni que un solo instante de la eternidad habría transcurrido. Aún entonces, al fin de aquel enorme periodo, que solo el imaginarlo hace girar nuestro cerebro vertiginosamente, aún entonces la eternidad apenas si habría comenzado. ¿Se da cuenta? Es tan solo una pequeña ilustración, una idea de un hombre que trata de que dimensionemos un poco la eternidad. Y es cierto que vivimos como si esto no fuera una realidad, pero hermanos, lo que decidamos en esta vida va a determinar dónde nosotros pasamos la eternidad. Se nos hace fácil ver el Evangelio como algo digno de ignorar. Se nos hace fácil seguir con nuestra vida de desenfreno y no estamos conscientes de la condenación eterna que nos espera. Y es que, hermanos, si la salvación costó la preciosa sangre de Cristo, si nuestra salvación costó la muerte física de nuestro Dios eterno, perfecto, eterno en amor, la condenación no puede ser menos que lo que siquiera acabamos de leer e intentando describir. Quiero que recordemos, hermanos, un poquito de lo que hablamos, la salvación. Vimos, hermanos, y no voy a abundar en ello porque usted lo conoce, que la salvación se obtiene al arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haremos?, le preguntaron al apóstol Pedro en aquel sermón, en aquel primer sermón, cuando el apóstol Pedro les dio el mensaje de salvación y les dijo: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hermanos, la salvación está disponible para cada uno de nosotros. ¿Cuántos se llenan de gozo y de alegría por eso? Son buenas noticias. Las buenas noticias de salvación están disponibles para nosotros. Eso significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Y hermanos, es que no importa cómo esté el mundo, el Señor ya intervino en el mundo para mostrarnos el camino a la salvación. Y eso es algo que debe de llenarnos de gozo. Debe de llenarnos de tal alegría, hermanos, que cada día de nuestra vida debe estar lleno de esperanza, lleno de una expectativa eterna, de una esperanza eterna, porque nuestro Señor ha vencido al mundo. Amén. Nuestro Señor ha vencido al mundo. Y ahora, hermanos, quiero que recordemos también, la salvación es por fe. Amén. Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La salvación es algo que se obtiene por fe solamente. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, en la obra de la cruz de Cristo, en la muerte y en la resurrección de Cristo, nosotros obtenemos salvación. También estudiamos
que la puerta a través de la cual nosotros podemos entrar a esa salvación es el arrepentimiento. Juan el Bautista dice su palabra que él vino a preparar el camino para el Señor. Amén. Y si él vino a preparar el camino para el Señor, quiere decir que él vino a sentar las bases de lo que era necesario para poder entrar a la salvación que Jesucristo venía a revelar. ¿Y qué es lo que Juan el Bautista predicó? Arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para que nosotros podamos entonces rendirnos al Señor y acceder a esa salvación. Arrepentirnos de nuestros pecados, dejarlos atrás con un corazón sincero. Porque no es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento. ¿Está de acuerdo? Nosotros podemos portarnos mal, cometer pecados innombrables y después irnos a casa y sentirnos mal, pero no estar dispuestos ni un poquito a dejar atrás esos actos. Nos sentimos mal, pero al siguiente día tenemos la oportunidad de volverlo a hacer y lo volvemos a hacer. Eso no es arrepentimiento, es remordimiento, ¿sí? El Señor nos llama a arrepentimiento, el cual es abandonar por completo todo aquello que ha ofendido a Dios día tras día en nuestra vida. Y entonces rendir nuestras vidas a Cristo, y por medio de la fe en su muerte y su resurrección es que nosotros tenemos perdón de pecados. Nuestro Señor apareció para quitar nuestros pecados. Amén. 1 Juan 3, 4 y 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Otra cosa que vimos hace 2 semanas es que la salvación es por gracia. La gracia es el favor gratuito e inmerecido que Dios otorga al hombre. Somos salvos por gracia, hermanos. Efesios capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante, nos habla al respecto. Y dice lo siguiente. Efesios 2, 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios, ya lo mencionábamos. Es por la gracia de Dios. Y la gracia es ese favor de Dios que no merecemos. Entonces entramos a lo siguiente. La salvación no es por obras. La salvación no se alcanza por medio de las obras. Dice que es un don de Dios. Efesios 2, seguimos en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y lo tenemos confirmado, hermanos, en Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5 dice: cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. Escuche, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. No por las obras justas que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Amén. Cuando tú sientas, hermano, que Dios está lejos, cuando tú sientas que Dios no tiene consideración de tus necesidades, tan solo recuerda que Él ya suplió tu más grande necesidad, la necesidad de salvación. La necesidad de salvación. Tristemente hay muchas personas que ante una necesidad que no es contestada como ellos quisieran, vuelven, dan la espalda a Dios, se alejan y olvidan
que su más grande necesidad ya fue satisfecha en la cruz del Calvario: el perdón de sus pecados, la salvación de sus almas. Amén. Así que no es por obras. Eso es algo que quiero que quede muy claro, hermanos. Esto es sana doctrina, no es por obras. No hay manera que nosotros podamos ganar nuestra salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer que coopere ni siquiera un poco a que seamos salvos. Porque entonces ya no sería por fe, ya no sería por gracia. Y el Señor no ha dado esa posibilidad. El Señor no ha dejado la posibilidad de que aquellos grandes altruistas donando millones puedan ser salvos. No existe esa posibilidad. No somos salvos por lo que hagamos, no somos salvos por lo que demos, somos salvos por la obra maravillosa de nuestro Señor y nuestra fe en Él. Amén. Ahora, aquí viene otra cosa. Leíamos Santiago capítulo 2 versículo 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: vaya en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, no somos salvos por las obras, pero las buenas obras es algo que demuestra nuestra fe. No sé si usted puede ver la diferencia. Aquellos que crean que haciendo lo bueno son salvos, pero no tienen interés en rendir su vida a Cristo, no pueden ser salvos, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero aquellos que creen en Cristo y rinden su vida a Él, necesariamente demuestran su fe a través de las buenas obras. ¿Sí lo vemos? La fe se ve. Una fe que no tiene obras es una mentira. No existe, porque si el Señor vino y transformó nuestro corazón, necesariamente, hermanos, tenemos un corazón como el de Cristo, que ahora se va a preocupar, se va a esforzar y va a servir al prójimo en buenas obras. Amén. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con temor y reverencia. Con profunda reverencia y temor. Filipenses 2:12, Nueva Traducción Viviente. Romanos 2:6, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Cuando nosotros estemos en aquel día delante del Señor, seremos juzgados por las obras, hermanos. Y esa es otra cosa que nada tiene conflicto con la salvación por fe. ¿Por qué seremos juzgados por las obras? Como dice Romanos, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Sencillamente porque las obras van a demostrar si nuestra fe fue genuina o no fue genuina. ¿Sí? Pero nuestra entrada a esa salvación tan grande es y siempre será la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Es Él el autor de nuestra salvación, es Él el consumador de nuestra salvación. Nosotros solo caminamos en las obras porque fueron preparadas, dice Efesios 2. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios te dio nueva vida, nuevo nacimiento para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son el medio de salvación, pero sí son el camino, son el resultado de que andamos en el camino del Señor. Amén.
Y muchas veces yo les comentaba, y con esto terminamos hace 8 días, que somos tentados a confiar, hace 2 semanas, somos tentados a confiar en nuestras obras, a veces sin darnos cuenta, hermanos. No me va a dejar mentir que a veces nos sentimos indignos de servir al Señor. Nos sentimos indignos de asistir a la congregación. ¿A alguien le ha pasado eso? Sea honesto, levante su mano. Que se siente indigno. Yo estoy lejos del Señor, ¿para qué voy? Y hasta nos ponemos bien rectos, ¿no? Ay, ¿para qué voy de hipócrita? Así, si yo le he fallado al Señor, ¿para qué voy con mis hipocresías a la iglesia? Mejor no voy y me quedo a la barbacoa y a ver Netflix, ¿no? ¿Para qué voy de hipócrita? Sí, a veces nos ponemos bien justos, bien santos y decimos, pues no, ¿para qué voy con mis hipocresías? Nos sentimos indignos muchas veces de servir también. No nos sentimos aptos para servir. ¿Sabe por qué? Porque caemos en la tentación de confiar en nuestras obras. Si yo estoy parado aquí, hermano, enseñando, no es porque yo estoy a la altura del Evangelio, no. Estoy parado aquí por la gracia de Dios, por la misericordia de Cristo, por la obra de Cristo, por el perdón de Cristo. Solamente. Ninguno de los que estamos aquí, ni en un lugar en el mundo, en ningún lugar en el mundo, son perfectos. Estamos sirviendo al Señor por la gracia de nuestro Señor. Pero a veces nos sentimos indignos, hermanos, y cuando eso pase, créeme, estamos cayendo en la tentación de confiar en nuestras obras. O por el contrario, a veces te sientes digno, ¿sí o no? Esta semana yo me porté bien, creo que estoy listo para predicar, estoy listo para dirigir. O esta semana me porté bien, creo que ahí voy. Vamos con la frente en alto a saludar a los hermanos. Y confiamos en nuestras obras. Hermanos, nosotros estamos en pie solo por la gracia de nuestro Señor. Nosotros cometemos muchos errores. Seguimos fallándole al Señor. Pero tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Amén. Y esto nos lleva a otro punto, hermanos. La salvación es algo imposible para los hombres. Es decir, es algo imposible por medios humanos. Fue iniciativa del Señor, por el Señor y para el Señor. Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Usted se acordará que en estudios recientes, Marcos 10, vino un joven y le preguntó al Señor: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dio instrucciones y le dijo: todo lo he guardado. Y el Señor le respondió: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces el Señor dijo: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y el Señor dio una frase imposible prácticamente. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Una frase que ponía la salvación en un terreno de lo imposible. ¿Por qué? Porque así lo entendieron los apóstoles. Así lo entendieron, tanto que ellos preguntaron, los discípulos: Señor, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor Jesús responde. Voy a leer Marcos 10:26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, la salvación es algo imposible de obtener por medios humanos. ¿Usted cree que si hubiera habido otra alternativa, Cristo hubiera venido a ser sacrificado? No había otra manera de alcanzar salvación. No había otra manera de que nuestros pecados fueran perdonados. No había otra manera
de que nuestra libertad fuera comprada. La salvación solo era posible a través de la intervención de Dios mismo en la historia de la humanidad. Y por eso Cristo, siendo el Verbo eterno de Dios, el Verbo eterno, en el principio era el Verbo, usted recordará Juan, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo eterno, hermanos, se hizo hombre. Tomó forma de hombre. Al tomar forma de hombre, tomó forma de un servidor, de un siervo. Él se sujetó a Dios. Él se sujetó incluso a las autoridades humanas. Él sirvió a sus discípulos. Él se humilló y lavó los pies de sus discípulos. Y todo esto fue necesario en el camino a la cruz, donde se pagaría una vez y para siempre el costo de nuestra redención, el perdón de nuestros pecados. Solo el Dios eterno, hermanos, pudo ganar para nosotros una salvación eterna. Y lo que acabamos de leer respecto a la condenación eterna, igual aplica para la eterna esperanza de la vida eterna. Para la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos nos gozamos en que esos millones y trillones de años sin fin podamos vivirlos en el gozo de nuestro Señor? Bienvenido, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y a veces no podemos ser fieles aquí en lo poco, ¿verdad? En lo poquito que se nos encarga, en las poquitas reglas que tenemos. El Señor dirá en aquel día: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermano, yo quiero invitarlo a reflexionar una vez más acerca de la salvación, pero antes, para terminar, el Señor nos da un precioso regalo y quiero recordarle que aprenda usted a descansar en que todo ya ha sido pagado. Que dejemos de caer en la tentación de confiar en nuestras obras, como hemos mencionado, y que podamos descansar en que todo ha sido pagado. Que podemos descansar por la noche, dormir y levantarnos tranquilos porque todo ha sido pagado. No debemos nada, hermanos. No debemos nada, porque si caminamos por ahí sintiendo que algo le debemos al Señor, hermanos, entonces por demás murió Cristo para nosotros. No, el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue completo, fue suficiente para que tú y yo hoy gocemos del gozo de la salvación. Disfrutemos. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se gozan de tener paz para con Dios? Paz para con Dios. Cuanto más indigno te sientas, hermano, cuando más dolor estés pasando, cuando más dudas tengas, es cuando más debes aferrarte a Cristo y a la comunión con la iglesia. Por favor, llévatelo en el corazón. Cuando más indigno te sientas, cuando más dolor estés pasando, cuando más dudas tengas, es cuando más debes aferrarte a Cristo y a la comunión con la iglesia.
Y no me vas a dejar mentir, hermano, que casi siempre lo hacemos al revés. Cuando más estamos en esa situación, más nos alejamos del Señor y más nos alejamos de la iglesia. Aquí en la iglesia, hermanos, no venimos porque somos perfectos, ¿verdad? De hecho, yo creo que en la iglesia estamos la escoria de la sociedad. ¿Para qué le digo lo contrario? O por lo menos yo sí me considero. El Señor Jesús dijo: los enfermos no tienen necesidad de médico. A la iglesia venimos no los que estamos sanos, venimos los que necesitamos ser transformados, los que necesitamos ser cambiados. A ver, voltea a ver al hermano que está atrás de ti. ¿Le ves cara de que sea perfecto? No, dice la hermana, no. Tiene una cara de pillo. Estamos aquí para ayudarnos a ser como Cristo. ¿Verdad que sí? No estamos aquí para juzgarnos, no estamos aquí para señalarnos. Estamos aquí para ayudarnos a ser como Cristo. Y por último, hermanos, y con esto cerramos, una pregunta que siempre constantemente hacemos. Si el Señor viniera el día de hoy, o si el día de hoy tú murieras súbitamente e inesperadamente, ¿a dónde irías? ¿A dónde irías? Recuerda que esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Pero Él ha dicho, Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hay una eternidad delante de nosotros. ¿Cómo vives el Evangelio? ¿Cómo lo vives? Llevamos 3 años de enseñanza al respecto y yo sé que el Señor ha obrado en muchos. Yo sé que el Señor ha cambiado la manera de pensar de muchos. Pero quizá haya por ahí alguno que todavía piense que es cristiano cuando realmente no lo es. En Marcos 11 vimos la maldición de la higuera, ¿se acuerda esta semana? Una higuera frondosa que parecía que tuviera fruto, pero no lo tenía. Nuestro Señor Jesús se acercó buscando fruto de la higuera porque tenía apariencia, la apariencia que tiene una higuera que está dando fruto. Estaba adelantada a su tiempo porque todavía no era tiempo de fruto, pero ya tenía el follaje, ya tenía lo suficiente para dar fruto, pero no tenía fruto. Y nuestro Señor la maldijo. Porque el ser hijo de Dios no se trata de apariencias. No se trata de aparentar ser cristiano. Digo, porque ser cristiano cualquiera lo podemos aparentar, ¿sí o no? Más en estos tiempos donde es un poquito de moda ser cristiano. Pero si no hay fruto de arrepentimiento, si no hay fruto de obediencia, si no hay fruto de sumisión, si no hay fruto del Espíritu, si no hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si no hay ese fruto en nuestra vida, hermanos, somos como esa higuera. Tenemos apariencia solamente. Pero el Señor emitió juicio sobre esa higuera que solo era apariencia. Estamos aquí, hermanos, siendo expuestos a la palabra de Dios para que tengamos un encuentro real con el Evangelio eterno de salvación. Y te vuelvo a preguntar, si el Señor te llama hoy a su presencia, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Por qué no cierras tus ojos y reflexionas un poco en la respuesta?
Tal vez, hermano, has confiado sin querer y has caído en la tentación de confiar en tus obras para la salvación. Pero hemos recordado que nuestra salvación ya fue ganada. Ahora solo está cómo respondemos a esa salvación. ¿Cómo respondemos a esa salvación tan grande? Si el Señor te llama hoy a su presencia, ¿estás listo para ir con Él? ¿Estás listo para enfrentar esta eternidad? Como solamente pudimos darnos una idea con esta literatura, estos millones y millones de años que solamente representan apenas un instante en la eternidad. Hermanos, la eternidad es cosa seria. Es más real de lo que tú crees, de lo que tú puedes ver, lo que tú puedes palpar. La eternidad está delante de nosotros y nadie de nosotros tiene la vida comprada. Hoy estoy aquí de regreso, gracias a que el Señor me lo concedió, pero bien pude no haber regresado de esa enfermedad que se llevó a tantos. Bien pude no haber regresado. ¿Estamos listos para partir en cualquier momento? ¿O todavía estamos jugando, coqueteando con el pecado, coqueteando con estar con un pie adentro de la iglesia, de la comunión con el Señor, y un pie afuera? Yo quiero que le agradezcamos al Señor en esta tarde, hermanos. Sigue orando y agradécele al Señor, porque una vez más Él te da la oportunidad de buscarlo a Él, de alinear tu vida a su voluntad. Gracias, Señor, porque aquí estamos disfrutando de un día maravilloso en el que pudimos alabarte y disfrutamos de la enseñanza de tu palabra. Pero, Padre, sobre todo estamos agradecidos porque tú tienes paciencia con nosotros y estamos aquí, Señor, con una nueva oportunidad de seguirte, de rendir nuestra vida a ti. Yo te pido, Señor, que si habemos algunos que hemos estado, Señor, jugando con el Evangelio y teniendo, Señor, tibieza espiritual en nuestra vida, yo te pido que nos perdones y nos ayudes a reflexionar y a escapar, Señor, de este engaño que quizá nos dice que estamos bien cuando nada está bien. Señor, ayúdanos a reflexionar cada día de nuestra vida, cada mañana. No hoy y olvidar en la semana, Señor, sino cada mañana despertar, doblar nuestras rodillas, Señor, y rendirnos a ti. Padre, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a recordar esa salvación tan grande, Jesús, que tú ganaste en la cruz del Calvario. Porque creemos firmemente que tú por nosotros te hiciste pecado y recibiste en tu cuerpo la ira del Dios Todopoderoso. No fueron los romanos, no fueron los judíos los que te clavaron esa cruz en el sentido estricto. Tú subiste a esa cruz para recibir la ira del Dios Todopoderoso y así pagar el costo por el pecado, el precio de nuestra salvación, el castigo por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por regalarnos esta salvación tan grande. Gracias por venirnos a enseñar acerca de la eternidad, a demostrar, Señor, que hay resurrección de entre los muertos
y que esta vida no es lo único que tenemos. Gracias por venir a demostrar que hay resurrección, Señor, de entre los muertos, y que tú eres el camino al Padre. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana y cada vez que nos reunimos aquí. Yo te pido por la salvación de cada uno de mis hermanos, de todos los que me has dado, Señor. Como tú dijiste, es mi deseo que ninguno se pierda, que yo mismo, Señor, vigile sobre mi vida, Señor, para que, como dijera el apóstol Pablo, no sea que siendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Señor, nos necesitamos unos a otros. Ayúdanos a que podamos caminar, Señor, sosteniéndonos unos a otros para salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por este día, por esta tarde. Amén. Yo sé que en estas 2 semanas les di muchos textos,